Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live, este especial sobre el ICETEX. Estoy aquí, me acompañan dos grandes dirigentes estudiantiles, Alejandra Sánchez de la Universidad Javeriana y Daniela Álvarez de la Universidad de los Andes. Son las 8:31, vamos a arrancar este Facebook Live, pero antes de entrar a hablar sobre el ICETEX, explicar cómo podemos derrotar estos créditos usureros, los invito a ver un video que nos envió una víctima del ICETEX desde España. Miren este caso que es bien trágico. Buenas noches para todos. Yo soy Angie Parra y soy una afectada más del crédito ICETEX. Hacia 2003 yo solicité un crédito al ICETEX para poder adelantar mi carrera profesional como muchos de los colombianos. Yo terminé las asignaturas en 2008 y terminé graduándome finalmente en 2010. Una vez graduada, como todos ya saben, pues el crédito ICETEX, el ICETEX da un año de gracia, un año de amortización. Yo empecé a pagar mi crédito. No recuerdo bien si es a 2012, 2011, más o menos esa fecha. Lo que sé es que encontré un recibo justo después de todo este problema de fecha, el 7 de julio del 2014, en el que dice que tengo un capital de 12.520.000 pesos. ¿Mm? Yo seguí pagando, es verdad que las cuotas eran realmente bajas, más o menos 125.000 pesos, que es lo que tengo aquí en el recibo. Eh, Adicional, pues con mi familia hemos decidido pagar un poco más de la cuota, pues para que se abonara a capital, supuestamente, ¿no? Entonces abonamos, una vez hicimos un pago de 2 millones de pesos, pero parece ser que ese dinero pues no aparece o no sirve de nada. Porque mira, en 2015 encontré otro recibo y tengo de capital el fecha, mira, fecha 11 de marzo del 2015. Tengo todavía una deuda de 11.339.000 pesos. O sea, transcurrido alrededor de 6, 7 meses pagando una deuda que realmente no ha bajado. Pero la verdad, esta pesadilla le llamo yo, no termina aquí. Hace algunos años yo decidí viajar a España. Actualmente me encuentro en Madrid. Estoy adelantando un máster y el crédito ICETEX, como la gran mayoría de todos sabemos, ha vendido esa cartera a Central de Inversiones CISA. Central de Inversiones, en mi caso, a su vez, ha cedido esa obligación para que la cobre Cobranzas Tequendama. Cobranzas Tequendama ha logrado contactar con mi codeudora, una señora en estos momentos que es mayor, y la ha hostigado, la llama a muchas horas del día, y no solo eso, sino sufre realmente acoso. Le dice que no robe al Estado, que ella es una ladrona y que a mí me va a mandar llamar por la Interpol. Esas son reiteradas ocasiones que hemos recibido llamadas por parte de esta casa de cobranza. Me he comunicado con ellos y les he preguntado el estado de mi obligación. Pues vaya sorpresa que me llevé, porque mi estado de obligación supuestamente es un capital de 14 millones de pesos. O sea, la pregunta es, ¿qué ha pasado con el dinero que he pagado todos estos años? Pues no se sabe, realmente no. En este momento he hecho una solicitud directamente al ICETEX. Les he dicho que ellos, como realmente responsables de la obligación, me tienen que responder de alguna manera qué ha sucedido con ese dinero. A la fecha sigo esperando qué ha pasado, y a la fecha he pedido obviamente que Cobranzas Tequendama no se comunique conmigo. O sea, yo creo que, como mi caso, habrá muchos casos en los que, primero, pues no sabemos qué ha pasado con el dinero que hemos pagado, y adicional,
pues de sufrir acosos por parte de estas casas de cobranzas. Eso no es legal y eso no debería permitirse por parte del crédito ICETEX y por parte del Estado. No deberían utilizar estas formas de hostigamiento. Es claro que todos tenemos una obligación. En mi caso yo tengo una obligación que en ningún momento la pienso desconocer, ¿sí? Pero es, ¿qué precio debo pagar por esto? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. Bienvenidos a este Facebook Live. Mi nombre es Daniela Álvarez Gallo. Yo fui presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de los Andes el año pasado y también hice parte del equipo de la mesa de negociación por parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior en el marco del Paro Nacional por Educación Superior el año pasado. Y Alejandra. Bueno, yo soy Alejandra Sánchez Zuluaga, soy actualmente la estudiante miembro del Consejo Directivo de la Universidad Javeriana, soy la presidenta del Consejo Estudiantil de mi universidad y hago parte de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y el Movimiento Estudiantil. Y soy orgullosamente de izquierda javeriana. Sí. Pero yo creía que los javerianos no eran de izquierda, por ahí hay un candidato que anda diciendo eso. Pero no, creo que en la Javeriana hay muchos estudiantes como yo que creemos y queremos un verdadero cambio para Bogotá en contra de todo el modelo privatizador de Peñalosa. Totalmente. Bueno, entonces estamos aquí con el mejor concejal de Bogotá, lo vamos a ir presentando, él siendo uno de los mejores estudiantes del programa Derecho de la Universidad Externado de Colombia y representante estudiantil de su facultad, se unió y defendió la educación pública en el movimiento estudiantil en 2011 en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en la MANE, y denunció los cobros abusivos del ICETEX desde entonces, también las alzas exageradas en las matrículas de las universidades privadas. Luego, cuando ya quedó de concejal de Bogotá, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el ICETEX, interpuso una demanda contra el ICETEX por inconstitucional, que ya después vamos a hablar un poco más de ella, condenando y pues juzgando justamente los créditos abusivos que están prestando el ICETEX a los jóvenes y las jóvenes colombianos y pues actualmente bogotanas como yo. Pero además no solo eso, el concejal acompañó en persona las más de 10 movilizaciones que hicimos en el marco del Paro Nacional por Educación Superior el año pasado y que además nos permitieron ganar 5.85 billones de pesos para la educación y abrir esta discusión sobre la reforma al ICETEX de la que vamos a hablar hoy. Pero además es un defensor acérrimo de la educación pública. En el Consejo ha propuesto varias veces que se subsane la deuda de la Universidad Distrital por más de 30.000 millones de pesos. Por eso es que estamos felices de ser voluntarias de su campaña y queremos compartirles hoy todo este enfoque que tenemos desde esta campaña para el ICETEX. Bueno, muchas gracias Alejandra y Daniela por esa introducción, por estar aquí para que hablemos sobre el ICETEX, sobre todo cómo podemos luchar y destacar que Alejandra y Daniela han sido grandes o reconocidas dirigentes estudiantiles tanto de la Javeriana y de los Andes. En las universidades privadas sí que es difícil ejercer los derechos estudiantiles y participar en el movimiento estudiantil. A mí también me tocó duro porque también estudié en universidad privada, pero bueno, es lo que hay que hacer para poder exigir la democracia plena que se requiere para el adecuado funcionamiento de las universidades. Comencemos entonces hablando sobre el ICETEX y antes de entrar en el detalle de los créditos y cómo se puede luchar contra ellos, mencionar esto a Alejandra y Daniela. ¿Por qué tantas familias tienen que condenarse a estos créditos usureros del ICETEX para acceder a la educación superior, para que los jóvenes accedan a la educación superior? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Eso no sucede en otros países. En Alemania no hay que ir a endeudarse para poder acceder a educación de altísima calidad, a universidades de altísima calidad. El problema es que en Colombia se ha implementado un modelo educativo que es absolutamente repudiable, nefasto, porque es un modelo educativo en donde el Estado se desprende de una de sus principales obligaciones, que es financiar adecuadamente las universidades públicas. Por una serie de normas, particularmente la Ley 30, lo que hace el Estado es implementar una política para desfinanciar a las universidades públicas, la educación pública superior. Antes de que ustedes hicieran ese grandioso paro el año pasado, el déficit de las universidades públicas en todo el país era alrededor de 18 billones de pesos, billones con B de billete. Así es imposible que la universidad pública crezca, que amplíe su cobertura, y como no existe
existen los suficientes cupos en las universidades públicas, pues esto es un incentivo para que las familias tengan que acudir a la universidad privada, que generalmente es bien costosa, y como es tan costosa, pues tienen que endeudarse porque no tienen la plata de contado para pagar matrículas de 15, 10 o incluso hasta 20 millones de pesos. Y lo que hizo la Constitución del 91 fue decir, el Estado lo que va a hacer es, a través de una institución que es el ICETEX, brindar una serie de créditos educativos. Eso ya está mal, y la defensa del derecho a la educación y la lucha contra estos abusos del ICETEX pasa por la defensa de la educación pública. Esa es una primera lucha en la que nos tenemos que unir todos, porque esa es la principal causa del problema. Sin embargo, además de equivocarse en esta formulación, desde la Constitución del 91, lo que hacen es que el ICETEX termina funcionando incluso peor que los bancos privados, porque tiene una serie de reglas y una serie de astucias para que esas deudas se incrementen en 2, 3 o 4 veces, haciendo los créditos impagables y condenando a los jóvenes y a sus familias a unos créditos que prácticamente les terminan durando toda la vida. Bueno, miremos entonces, yo sé que ustedes han estudiado con mucho juicio esto, y sobre todo me gustaría que hablemos un poco cuál es el origen de las deudas del ICETEX, eso cómo se está financiando, quién está poniendo esa plata, porque sé y tengo entendido que por ahí, como dicen, ¿no?, el gringo siempre está presente, y al parecer aquí siempre está presente el capital extranjero. Alejandra, Daniela, ¿quién quiere comenzar? Bueno, pues fundamentalmente, ya conociendo como el problema estructural del modelo educativo en Colombia, evidentemente hay un problema en cómo está funcionando el ICETEX, y uno de ese principal problema es cómo se está financiando y quién lo está financiando, ¿cierto? El senador Jorge Robledo, ex candidato presidencial, pasó un derecho de petición en 2017 pidiendo saber cuánto se había prestado en monto de pesos, cuánto se había prestado en créditos educativos a los colombianos, y adivinen en cuánto asciende esa deuda, ese monto, en casi 14 billones de pesos. Es casi igual a la cifra que le adeuda el Estado a las universidades públicas. Entonces se ha dejado de financiar a las universidades públicas, pero además se ha metido una política constante de financiación a la demanda, de que poniendo y endeudando créditos abusivos a los jóvenes colombianos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se financia el ICETEX? ¿Cómo es que llegamos nuestras familias y los jóvenes estudiantes de las universidades privadas a pagar esos 14 billones de pesos, ¿cierto? Y con intereses tan altos como... Básicamente el ICETEX se financia con créditos del Banco Mundial. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Del Banco Mundial. Tiene 3 créditos que ya Daniela nos va a contar más o menos cómo fue que los adquirió y cómo es que los estamos pagando nosotros, las familias colombianas, en créditos de toda la vida. ¿Cómo son el tema de los 3 créditos, Daniela? A ver, explícanos. Bueno, pues nos vamos a las cifras, que es la parte más escandalosa de este tema. Entonces, para hacernos una idea, bueno, entonces el ICETEX ha adquirido 3 créditos con el Banco Mundial. El primero es de 300 millones de dólares, el segundo de 200 millones de dólares y el tercero de 160 millones de dólares. Que son a 22 años con tasas de interés altísimas y evidentemente favorables para nadie excepto el Banco Mundial. Vamos a hablar, por ejemplo, del segundo crédito. El segundo crédito, por 200 millones de dólares, hemos pagado 111 millones de dólares, más de la mitad. Y esos 111 millones de dólares, todos han sido a intereses. No hemos pagado un solo peso del capital de esa deuda. 111 millones de dólares solo para pagar los intereses de ese crédito de 200 millones de dólares. Eso en pesos colombianos son 374.000 millones de pesos. Para hacerles una idea de cuánto es eso, son más de 50 veces el premio mayor de la Lotería de Bogotá. Entonces, en total, el Banco Mundial le ha prestado al ICETEX 660 millones de dólares. Se ha pagado el 85% de la plata prestada, pero aún así todavía debemos el 90% porque lo que se ha pagado en su mayoría han sido intereses de esos créditos que nos ha hecho el Banco Mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hace el ICETEX para, además de pagarle la deuda billonaria que tiene al Banco Mundial, presentar rentabilidad todos los años y tener excedentes acumulados de más de 1 billón de pesos? Pues la respuesta está en los intereses a los usuarios, en los intereses a las personas que se endeudan con el ICETEX, y que las tasas no se las fija ni el gobierno nacional ni se los fijan los colombianos, sino se los fija el Banco Mundial.
Miren, yo cuando estaba en la universidad con un grupo de amigos nos metimos a investigar bien eso y la forma o el dominio, el control que tiene el Banco Mundial sobre los créditos del ICETEX es impresionante. Por ejemplo, en 2008, cuando se desembolsó un crédito, parte de un crédito por $300 millones, el representante del Banco Mundial en Colombia y en México dijo que esa deuda, ese crédito que el Banco Mundial le entregaba al ICETEX, el ICETEX garantizaba su pago de acuerdo con la forma como iba a liquidar los créditos a los estudiantes. O sea, las condiciones que le impone el Banco Mundial al ICETEX a Colombia son bastante leoninas, intereses altos y demás. ¿Cómo se garantiza pagar eso? Poniéndole condiciones leoninas a los estudiantes que acceden a créditos del ICETEX, es decir, con el esfuerzo de los estudiantes y de los jóvenes, esa plata pues termina en el bolsillo del Banco Mundial, es una cosa absolutamente inaceptable. Miremos entonces ahora un poco cómo está funcionando el ICETEX y algunos indicadores importantes que se deben tener en cuenta. En Bogotá hay alrededor de 93.000 jóvenes endeudados con el ICETEX, 93.000. De esos 93.000, el 17% de los endeudados está en mora, es decir, no ha podido pagar cumplidamente sus cuotas. Eso es una tasa muy alta de la mora en el ICETEX, y la deuda total de los estudiantes que residen en Bogotá con el ICETEX es de 1.88 billones de pesos. Eso también es altísimo al año. O sea que eso significa que más o menos la deuda que tienen los estudiantes de Bogotá con el ICETEX equivale como al presupuesto anual de la Universidad Nacional de 50.000 estudiantes. O sea, es una cosa bien impresionante. Pero una de las otras cosas que a mí me ha impresionado en las investigaciones que hemos hecho es que el ICETEX terminó siendo más rentable que los bancos privados. O sea, ustedes cogen distintos indicadores financieros del ICETEX como la rentabilidad sobre activos, y el ICETEX está teniendo una mejor rentabilidad que, por ejemplo, el Grupo Aval. La rentabilidad en el 2018 del ICETEX fue del 9.5%, mientras que la del Grupo Aval fue del 2.1%. O sea, es más rentable ser dueño del ICETEX que el Grupo Aval. Esto es totalmente inaudito. ¿Y por qué eso? Por la forma como se están liquidando esos créditos, que es verdaderamente inaceptable, y en esto tiene que ver la demanda que interpuse junto con un grupo también de estudiantes que la han coadyuvado ante el Consejo de Estado. Esa demanda la interpuse en el año 2015, un poco antes de ser concejal, y ya llevamos vamos para 4 años de interpuesta esa demanda y aún no se ha logrado el fallo en el Consejo de Estado. Les voy a explicar por qué. Pero les explico un poco cómo es la demanda. Lo primero es cómo funcionan esos créditos. Lo que yo estoy demandando es una figura que se llama la capitalización de intereses, que es una forma o un instrumento que le permite al ICETEX cobrar intereses sobre intereses, lo que hace que la deuda se multiplique por 2, 3, 4 y hasta 5 veces. Lo voy a poner con un ejemplo. El crédito Access, que es un crédito, una modalidad de crédito muy común en el ICETEX, es un crédito a largo plazo. Ese crédito está dividido en 3 etapas. La etapa de estudios, que son los 5 años o los 10 semestres que generalmente tienen las carreras, un periodo de gracia que generalmente es 1 año, supuestamente para que el joven, una vez termine sus materias, consiga trabajo, y después la etapa de amortización. Durante la época de estudios, mientras uno está estudiando los 10 semestres, y durante el periodo de gracia, ese año adicional que le da el ICETEX a los estudiantes, no se paga ninguna cuota. Se pagan ahí unas cantidades mínimas que dice el ICETEX que es para generar cultura de pago, pero no se debe pagar ninguna cuota. Sin embargo, durante el periodo de estudios y durante ese periodo de gracia se están generando unos intereses. ¿Qué es lo que hace el ICETEX? El ICETEX al final del año de gracia hace la liquidación del crédito y coge todo el capital prestado, lo que le prestaron a la persona durante la época de estudios. Coge los intereses que se generaron en la época de estudios y los intereses del año del periodo de gracia y se los suma al capital prestado. Y sobre ese gran total comienza a cobrar nuevos intereses, o sea, es un cobro de intereses sobre intereses que además debería estar prohibido en la legislación, solo que tienen un truco para saltarse la ley, y esto hace que las deudas se vuelvan impagables, que la gente termine pagando 2, 3, 4 o hasta 5 veces esa deuda. Esto yo considero que es abiertamente ilegal, inconstitucional, y esa es la demanda. ¿Qué digo yo en la demanda? Yo digo en la demanda, mire, el Estado está en la obligación, dice la Constitución, de garantizar el acceso a la educación superior. La educación superior es un derecho fundamental, lo ha dicho la Corte Constitucional, aunque el gobierno de Duque, en la respuesta a mi demanda, lo que
dijo es que no, que la educación superior no era un derecho fundamental, sino un servicio. ¿Qué tal el descarado? Pues bien, eso es mentira, porque la Corte Constitucional ha dicho que la educación es un derecho fundamental. Y entonces yo le digo al Consejo de Estado, mire, en el 1999 la Corte Constitucional tumbó una figura que era igual a la capitalización de intereses, de cobrar intereses sobre intereses para los créditos de vivienda, para el famoso UPAC. La Corte dijo, como la vivienda es un derecho fundamental, no se puede hacer ese cobro de intereses sobre intereses. Pues yo le digo al Consejo de Estado en la demanda, lo mismo tiene que hacer con la educación. Si la educación es un derecho fundamental, así como la vivienda, pues también está prohibido, se debe prohibir el cobro de intereses sobre intereses. Así es que estamos argumentando esa demanda, ya llevamos 4 años con eso, pero pues estamos próximos a que el Consejo de Estado resuelva un recurso que interpuso el ICETEX. Yo estoy casi seguro que lo va a resolver a nuestro favor y enseguida se estará fallando esa demanda. Esperamos que antes de diciembre lo esté haciendo. Antes de continuar, voy a hacer unos saludos de personas que están conectadas al Facebook Live. Un saludo a Jonathan Pineda, a Juan Carlos Jaramillo, a Laura Torres de la Universidad Pedagógica, también un saludo, Javier Castrillón, Sara Abril, gran dirigente también del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, Diego Rosero también, mis saludos. Y voy a contestar aquí unas preguntas que nos están haciendo. Helmer nos está preguntando lo siguiente: voy a pagar la deuda de contado, pero lo que me van a descontar es mínimo, es decir, que va a pagar de una vez lo que le han prestado, pero es mínimo lo que eso llevaría a descontar toda la deuda. Eso es una forma arbitraria en la que el ICETEX está actuando. Eso tiene que ver también con esa figura de capitalización de intereses que hace que lo que uno vaya pagando de contado, todo se vaya casi que siempre solamente intereses y que vaya descontando muy poco para el capital. Entonces, así es que está funcionando esto, Alejandra y Daniela, y estamos en esa lucha para que el Consejo de Estado nos dé la razón y tumbe esa figura de la capitalización de intereses. Si lo logramos hacer, eso implicaría un alivio muy grande para las personas, pero pues eso no es suficiente. Insistimos en que esto, el derecho al acceso a la educación superior pasa por la defensa de la educación pública como un derecho fundamental, como lo dice la Corte Constitucional, así al señor Duque le parezca que la educación superior es apenas un servicio. Sí, Manuel, así como Claudia López, actual candidata a la alcaldía de Bogotá, coadyuvó la demanda que presentaron ustedes, los concejales del Polo Democrático acá en Bogotá, contra el metrico elevado que propone Peñalosa, nosotros los representantes estudiantiles como Daniela, como Jennifer Pedraza de la Universidad Nacional, como muchos, como Diego de la Universidad de La Salle, muchos de universidades públicas y privadas, coadyuvamos tu demanda en el Consejo de Estado para impedir pues que esto siga sucediendo, pero además alegando que es completamente inconstitucional, porque lo cierto es que mientras el artículo 68 de la Constitución Política defiende y protege la educación como un derecho fundamental y debería crear y generar mecanismos para facilitarle justamente el acceso a los estudiantes y a la mayoría de las personas a ese derecho, pues lo que está haciendo a través de los créditos del ICETEX es al contrario, poniéndole talanqueras y problemas y dificultades para que más gente pueda acceder al derecho, por lo que lo está haciendo completamente regresivo. Entonces, la pregunta es, ¿se está convirtiendo la educación en un negocio? Y entonces nosotros nos decimos, nos hacía la pregunta aquí una persona que está viendo el Facebook Live, ¿cómo hacer para que la educación realmente sea un derecho? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Defender la educación pública y defender la correcta financiación por parte del Estado de la educación pública, pero además hacer que el ICETEX y mecanismos como el endeudamiento y otros programas sean una opción y no una obligación para nosotros los estudiantes de las universidades privadas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que el ICETEX sea algo que les sirva a los estudiantes y no que los martirice toda la vida? Dani, nosotros tenemos ya unas ideas. Claro que sí, con Jennifer Pedraza, que es la persona que está asistiendo a la mesa técnica del ICETEX, que fue la que nos ganamos tras esas movilizaciones masivas, pacíficas y culturales del año pasado. Estamos proponiendo unas reformas al ICETEX que van en 3 aspectos puntuales. Primero, la estructura. Entonces queremos reformar las líneas de crédito para que sean más favorables para las familias colombianas a la hora de endeudarse. Queremos trabajar en la gobernanza porque hoy en la junta directiva del ICETEX no hay ni un solo estudiante endeudado y es necesario ya que empecemos a ser parte de esas discusiones de las que nos han excluido todo este tiempo. Y por último, las características y fuentes de financiación, que es todo esto que estuvimos hablando del Banco Mundial y de cómo financia al ICETEX, fijando las tasas de todas las personas que adquieren algún tipo de crédito. ¿Hacia dónde creemos que debería transitar un ICETEX ideal, un ICETEX soñado? Entonces, primero, tasas de interés al 0% real, o sea que solo paguen
lo que les prestaron más el IPC, más, digamos, lo que se evaluó el dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque sería en un contexto de un ICETEX financiado 100% por el gobierno y no por entidades extranjeras que fijen tasas que no benefician a nadie diferente a ellos mismos. Además de esto, sería en un contexto de U pública financiada, porque necesitamos, para garantizar la educación como derecho, necesitamos que la universidad pública se financie y entonces las personas que de verdad quieran entrar a una universidad privada lo puedan hacer con una opción, con un ICETEX que les dé garantías, pero que no los obliguen hoy por hoy, que es lo que pasa, a adquirir un crédito para poder ingresar a la educación superior, porque si no, no hay de otra. Esa es nuestra propuesta, que existan opciones y la gente pueda tomar esas decisiones, además basados en una información eficiente que les van a dar en el ICETEX, que les tienen que informar a qué tasas, en qué tiempos, cómo no va a variar, de dónde está saliendo esa platica que les están prestando a las familias colombianas. Eso es lo que queremos y a eso es que estamos esperando que transite el ICETEX. O sea, en primer lugar, una reforma de fondo al modelo educativo que priorice la adecuada financiación de las universidades públicas, y como eso no es de un día para otro, porque pues tampoco se pueden hacer promesas que no se puedan cumplir, sí establecer una reforma al ICETEX hasta que lleguemos a ese sueño, objetivo, que no es que sea una cosa utópica, en otros países funciona así, o sea, hasta que alcancemos ese objetivo de tener una educación pública universal, del 100% de la gente pueda acceder de manera gratuita, pues hay que hacer unas reformas al ICETEX para que no funcione como un banco usurero, como está funcionando en este momento, sino como una serie de condiciones. Los créditos, por ejemplo, una tasa de interés del 0%, que solo se tenga que pagar el IPC, lo que se evalúa el dinero, es una propuesta lógica, sensata, viable, porque además ya hay algunos créditos que funcionan de esa manera dentro del mismo ICETEX, y además pues lo mínimo, que haya información, que la gente que se vaya a endeudar lo haga de manera consciente, sabiendo pues cuáles serían las implicaciones y cómo serían los distintos pagos al respecto. Y eso pues nos toca aterrizarlo también en Bogotá, es bien importante, ahora pues que también estamos en elecciones, es una oportunidad para discutir bien cuál debe ser el futuro de la educación superior, y lo que se debe hacer en Bogotá es iniciar esa política de fortalecimiento de la educación pública, superior, particularmente lo que tiene que ver con la universidad distrital. La universidad distrital, que también vive o padece esa crisis financiera tan grande, déficit de infraestructura, déficit en recursos o presupuesto de funcionamiento, en planta docente, etcétera, etcétera, y lo que se ha planteado con Claudia López, candidata que estamos respaldando desde el Polo Democrático Alternativo, es un objetivo difícil, una meta grande, pero que es viable, que es lo importante, o sea, no generar falsas expectativas, que son 20.000 cupos gratuitos de educación superior, y gratuitos implica, como lo dice su programa, sin intermediación del ICETEX, es decir, que no se tengan que endeudar para acceder a esos 20.000 cupos en la educación superior a través de la financiación adecuada de la universidad pública. ¿Se puede hacer? Miren ustedes, yo les cuento dos ejemplos de que sí se puede hacer. Peñalosa viene teniendo su propio programa Serpilo Pago, se ha gastado más de 40.000 millones de pesos dándole recursos a universidades privadas. Lo que se va a hacer es coger esa plata y dárselas a las universidades públicas. Pero además, en este año, en el presupuesto que se está ejecutando este año, la universidad distrital tiene un déficit de alrededor de 30.000 millones de pesos. Yo el año pasado en la discusión del presupuesto propuse que llenáramos ese hueco que tiene la universidad distrital. Los peñalosistas me dijeron, no, populista, ¿de dónde va a sacar la plata? Es la única cosa que le dicen a uno los peñalosistas. Les dije, mire, muy sencillo, no le asignen 200.000 millones de pesos al proyecto ese del Sendero de los Cerros Orientales, que es un absurdo, que es un proyecto además que le puede generar un daño inmenso ambiental a la reserva de los Cerros Orientales. Les cuento, entre otras cosas, lo que quiere hacer Peñalosa es un puente que una a Guadalupe con Monserrate. O sea, es una cosa absurda. Entonces yo les dije, no le den esa plata a esos 200.000 a ese proyecto, y de esos cojamos 30.000 y se los podemos dar a la universidad distrital. Pero hay que seguir trabajando. Por ejemplo, hay que seguir en la lucha acompañando, exigiendo que el gobierno de Duque les cumpla a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad educativa, con el acuerdo que ustedes lograron el año pasado, que fue muy importante y que ha sido histórico. ¿Cómo va un poco, también aprovechemos, Alejandra, cómo va un poco el cumplimiento de esos acuerdos? Bueno, este lunes estuvimos en mesa. Lo cierto es que han incumplido uno de los puntos importantes, que es el de saldos presupuestales, que en otros videos, sobre todo de la ACRES, pueden encontrar, pero lo cierto es que
solamente hay una forma de que el gobierno nacional nos cumpla 100% y a cabalidad estos acuerdos, y es que todos los estudiantes estemos exigiendo constantemente su cumplimiento, pero no solamente Jennifer o Alejandro o yo, los que estamos en la mesa, o Daniela, sino todos los miles de estudiantes que hoy nos están viendo o que nos están escuchando constantemente en las redes de la CRES. Tenemos que exigir constantemente el cumplimiento del acuerdo, pero además también yo creo que es una cuestión paralela. Uno puede exigir el cumplimiento de los acuerdos en las calles, con marchas, movilizaciones, protestas, plantones en nuestras universidades, pero también en las urnas, porque en las urnas también se pelea todo esto que queremos cambiar y podemos hacer muchísima más presión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empecemos por votar bien este 27 de octubre. Acá tenemos un concejal que ha luchado toda su vida por defender la educación pública y por defender la educación como un derecho y no como un negocio. Acá estamos dirigentes estudiantiles, pero ustedes en sus casas y en sus trabajos también lo pueden hacer votando bien. Lo segundo, acompañándonos en las movilizaciones. Constantemente estamos haciendo invitaciones. Y lo tercero, pues enseñándole a sus compañeros, a sus familias también nuevas propuestas políticas que disten de todas estas propuestas que lo único que han hecho es perpetuar un modelo basado en el endeudamiento de los estudiantes, en la crisis de las universidades públicas, que no nos permiten desarrollarnos como país. Sigamos con los saludos que están en este momento en el Facebook Live: a Jesús Rojas, a Hernando Salazar, a Caterín Garavito, a María Isabel Briceño, dirigente de la Universidad Nacional también, a Paola Garzón, y los invitamos a compartir este video en sus redes sociales, simplemente compartir para que más gente pueda escuchar esta propuesta, escuchar estas dudas que seguramente no son solo nuestras y nos puedan ver. Pero entonces, Manuel, nos preguntan, ¿cómo podemos respaldar su demanda? Bueno, existe una figura, esa es una demanda, una acción de nulidad ante la sección primera del Consejo de Estado, y para respaldar este tipo de demandas existe una figura que se llama la coadyuvancia. Ya varios estudiantes, tanto Daniela, Alejandra en este caso, Jennifer Pedraza y otro grupo de estudiantes, dirigentes estudiantiles, han presentado la coadyuvancia, que es una forma de convertirse como en demandantes del proceso y poder intervenir dentro del proceso, dar sus argumentos. En ese momento se realizó la primera audiencia convocada por el Consejo de Estado. Les cuento un poco en qué va el proceso. Esa primera audiencia, pues el magistrado lo que hizo fue no darle la razón al ICETEX en unos argumentos que había expuesto en contra de la demanda. El ICETEX había dicho que la demanda había quedado mal hecha y que no tocaba, ni siquiera el magistrado tenía que analizarla, ni siquiera casi que la tenía que leer. En esa medida el magistrado les dijo: no, la demanda tiene fundamentos jurídicos, y el ICETEX presentó un recurso de súplica, que es un recurso de apelación. En ese momento el Consejo de Estado está resolviendo ese recurso y estamos a la espera que lo resuelva. Una vez lo resuelva, yo creo que nos va a dar la razón, va a rechazar ese recurso del ICETEX, vuelven a citar una audiencia. Esa es una audiencia pública, yo les estaré informando cuándo se va a realizar. A esa audiencia pueden ir todas las personas que quieran, y además quienes presentaron la coadyuvancia pueden intervenir como partes dentro del proceso para sustentar y seguir apoyando con argumentos la demanda que se ha interpuesto. También nos escriben bastante el martirio que generan esas casas de cobranza, ¿no, Daniela? Que eso es un acoso terrible, y nos dicen un poco qué hacer. Yo les he planteado en ese caso es presentar unas quejas directamente ante el ICETEX, y además también por vía de acciones de tutela se han podido reconocer una serie de derechos por parte de los usuarios del ICETEX, de los deudores, ante los abusos de la entidad y de sus casas de cobranza, que son bien difíciles. Los que quieren me pueden escribir ahí por interno en el Facebook, y podemos darles algunas guías de cómo defenderse frente a este tipo de abusos. Bueno, ya estamos entonces terminando con este Facebook Live. Yo les quiero agradecer inmensamente a Daniela y a Alejandra por acompañarme, por explicarle a las personas que nos están viendo los problemas. Esto es un problema gigantesco, es una injusticia grandísima, pero se puede arreglar. Pero nos toca luchar como todo, así como cuando ustedes el año pasado se organizaron, lucharon y lograron arrancarle 5 billones de pesos al gobierno de Iván Duque, que al principio decía que no había ni un solo peso más adicional, y después de esas inmensas movilizaciones creativas, democráticas, lograron que Iván Duque accediera a mejorar la financiación de las universidades públicas. Un saludo también a Diana Rabagli, también a Jimmy Torres. Jimmy, un saludo muy especial. Jimmy, que es candidato al edilato en Usaquén, dirigente sindical también. Un saludo muy especial para Jimmy Torres. Y bueno, vamos a continuar con estos Facebook Live. Vamos a mirar otros temas. Les debo el tema de las tarifas de aseo.
La próxima semana, se los aseguro, vamos con el tema de las tarifas de aseo. Vamos a hacer aquí como una especie de consultorio jurídico para explicar qué hacer frente a este incremento desmedido de las tarifas de aseo producto de las políticas del alcalde privatizador Enrique Peñalosa. Daniela, muchas gracias por tu asistencia a este Facebook Live. No, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Nos parece muy importante que compartan este video, que además compartan la información sobre la demanda de Manuel a sus contactos, a las personas que conocen que están endeudadas. Si tienen alguna duda de cómo es la figura o cómo pueden llegar al ICETEX, pueden escribirnos, Alejandra, a mí, a Manuel. Estamos con las puertas abiertas para atenderlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invitamos a votar por lo 3 en estas elecciones. Aleja. Bueno, pues yo creo que ayer un amigo de la Javeriana me preguntaba, la Javeriana es la universidad con más endeudados en el país del ICETEX, tenemos los datos. Me preguntaba, bueno, yo soy uno de esos pocos que no tuve que estar endeudado, ¿qué hago? Yo le dije, pues hermano, vote bien, empecemos por votar bien. Yo los invito a votar por Manuel Sarmiento este 27 de octubre, Polo 3, y busquen también en sus localidades nuestros candidatos, los que históricamente han defendido la educación pública, porque esto no es algo que uno se inventa de la noche a la mañana, sino que esto es algo que muchos del Polo Democrático Alternativo hemos venido haciendo durante muchos años. Vamos a subir el formato de la coadyuvancia en las redes de Manuel, en nuestras redes, para que quien quiera realizarla y coadyuvar, pues bienvenido sea. Pero lo segundo es que compartan esta información con todas las personas con las que están cerca, y quienes quieran ser voluntarios de esta campaña que está completamente llena de voluntarios como Daniela y como yo, pues sean bienvenidos, porque lo cierto es que el país cambia cuando cambian sus dirigentes, pero cambian sus dirigentes cuando nosotros decidimos hacerlo. Muchas gracias, feliz noche.